Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, la honra, la adoración, la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba y adora su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, que a partir de hoy es Tabernáculo Maranata. Tabernáculo Maranata para la gloria de Dios. Desde Fort Walton Beach, estado de la Florida, Estados Unidos de América. En este mes de febrero, el Señor me ha hablado sobre un nuevo estudio, una serie de estudios que voy a dar para el mes de enero, cuatro enseñanzas en todo el mes de febrero. En todo el mes de febrero. Pasamos buscando el rostro del Señor. Y el Señor me habló y me confirmó y tenemos un estudio preparado. Empezando el día de hoy, aunque técnicamente empecé la semana anterior como introductorio sin saberlo, pero el Espíritu Santo me lo dijo hoy de esta manera. Y hoy en día te vengo a enseñar las 4 P. Las 4 P que los hijos de Dios recibimos de parte del Señor. Entonces, este estudio le he titulado las 4 P que los hijos de Dios recibimos. Las 4 P que los hijos de Dios recibimos. Hoy en día te voy a hablar de la prosperidad, pero no como te lo presentan los maestros del Evangelio de la prosperidad, que no tienen nada que ver con la palabra santa de Dios, sino la prosperidad como verdaderamente la Biblia la enseña, como los principios bíblicos, sanas doctrinas bíblicas, y no un evangelio mercantilista como te lo venden los maestros y los predicadores del evangelio de la prosperidad. Hoy en día voy a cubrir la primera P. La primera P es prosperidad. La segunda P es protección. La tercera P es provisión. Y la cuarta P es perdón. Así que repito, la primera P que voy a abordar el día de hoy, te lo voy a poner en perspectiva, te lo voy a enseñar, es la prosperidad. La segunda P será la próxima enseñanza, la enseñanza número 2, la protección. La tercera P es la enseñanza número 3, la provisión. Y la cuarta P, que será la cuarta y última de este estudio, será el perdón, que como hijos de Dios recibimos de parte de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te adoramos y te damos la gloria. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes de principio a fin como el maestro por excelencia que usted es. Queremos aprender y te pedimos, Señor, que nos hables, nos ministres, nos enseñes, nos eduque conforme a tu santa y bendita palabra, no como motivación de hombre, sino como motivación de Dios. Queremos aprender tu santa palabra, no bajo beneficios de hombre, sino bajo los beneficios que Dios establece en las sagradas escrituras para nosotros, sus hijos. Te pido, Dios, que les hables a todos y cada uno de mis alumnos que están estudiando aquí con nosotros a través de las plataformas y los medios sociales de lo que era el Ministerio Maranata y ahora es el Tabernáculo Maranata. Y te damos la gloria, Señor, de principio a fin, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera pregunta que a lo mejor se estarán haciendo es, Doctor Goldman, ¿y por qué ya no más Ministerio Maranata y por qué hoy ya es Tabernáculo Maranata? Bueno, es algo que ya tengo prácticamente ya un tiempo que el Señor me ha estado hablando, pero enfáticamente un mes completo, donde el Señor me habló de que ahora el Ministerio Maranata será Tabernáculo Maranata. Por varios años, 5 años aproximadamente, mantuve, porque el Señor, por instrucciones del Señor, el nombre del Ministerio Maranata. Y por la misma instrucción del Señor, ahora el Ministerio Maranata, el Señor, no yo, el Señor lo convierte en Tabernáculo Maranata. Es interesante ver que en la Biblia, específicamente en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, habla de que no hay templo. No hay templo, porque no hacía falta de un templo, pues la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Dios. Pero dice
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y si vemos cuando los hijos de Israel andábamos pagando en el desierto, no teníamos templo. ¿Qué teníamos? Tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es ¿qué? La presencia de Dios. Aparte que el tabernáculo es un medio movible. Tú y yo somos presencia movible de Dios donde quiera que Dios nos manda. El templo es un lugar fijo, estático, que está fijo en un solo lugar. Y Dios no se limita a un solo lugar, pues Dios es omnipresente. Está en todos los lugares. Tú y yo como hijos de Dios portamos al Espíritu Santo como templo del Espíritu Santo. Portamos la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. A Dios nunca le interesó, y sabemos que cuando el rey David deseaba construir un templo, Dios no estaba motivado con ese templo. Eso fue un deseo de hombre, del rey David, pero Dios nunca le interesó un templo. Los falsos dioses paganos piden templo. El Dios eterno y soberano, y el único y soberano Dios, el rey del universo, el Dios soberano del universo, nunca ha pedido un templo, no necesita templo. Pero Dios sí quiere un tabernáculo, porque Él es la presencia. Tabernáculo es la presencia de Dios con su pueblo. Es lo que Dios desea. Y por eso es que el Espíritu Santo, bajo las instrucciones del Señor, del Espíritu Santo, ahora Ministerio Maranata es oficialmente Tabernáculo Maranata. Aparte de que en mi corazón está el deseo, así como también lo tuvo el rey David, de construir un templo, que es donde nos vamos a congregar para la gloria de Dios. Y yo sé que este es el tiempo de Dios. ¿Por qué lo sé? Bien sencillo. Porque todo va a ser para la gloria de Dios. Todo va a ser evidente que fue Dios quien lo hizo, no yo. Jamás, nunca le robaré la gloria de Dios. Nadie le puede quitar la gloria de Dios. Pero ni aunque se me ocurriera, no lo puedo hacer. Pero no es un deseo que me da. Y menos ahora. Un hombre que tiene cáncer terminal, colorectal, etapa 4, no puede hacer nada. Solamente lo que Dios le permite hacer. Este es el tiempo perfecto de Dios para mi vida. Y por esa razón es que yo sé que Dios me va a dar el privilegio, según su misericordia, de construir un templo en donde nos vamos a congregar. Y vamos a estar en una área aquí en el estado de la Florida. Estamos creyendo en el Señor que va a ser la zona de Pensacola. Así que te pido oración, por favor, para que ores por mi esposa, por mí, para que el Señor nos siga guiando y que vayamos y plantemos esta obra de Dios. Y es el mejor tiempo, perfecto, porque no solamente estoy con un cáncer terminal, estoy deshabilitado, no puedo trabajar, aunque quiera, no puedo trabajar. Y me da risa porque yo digo, estoy en la mejor etapa de mi vida, porque Dios no me deja trabajar. Y todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Dios nos alimenta todos los días a mi esposa y a mí. Mi esposa se jubiló y yo estoy deshabilitado a través de la oficina de la Administración del Seguro Social y no trabajo. Hace ya varios meses que no trabajo por el cáncer. Entonces, todo lo que se va a hacer de ahora en adelante es por el Señor. Y no hay ninguna duda que va a ser el Señor. Y toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Y por eso le damos la gloria de antemano. Así que por eso estoy y estamos, mi esposa y yo, en el mejor estado y en la mejor etapa de nuestra vida. Yo siempre lo he dicho, hoy en día mi vida está más bendecida que nunca. Y la gloria sea para el Señor. Y por esa razón, inspirado por el Espíritu Santo y bajo las instrucciones que el Señor me dio, Ministerio Maranata es ahora Tabernáculo Maranata. Y pronto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, conforme el Señor nos permita, vamos a construir esa obra para la gloria de Dios. Porque el cáncer no detiene la obra de Dios. No detiene la obra de Dios el cáncer. Y el cáncer que tengo en mi cuerpo no va a detener la obra de Dios. A lo mejor no la termine, pero la voy a empezar. Y Dios mandará otro. Como decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ahí es donde Dios recibe la gloria. A lo mejor yo solamente la voy a iniciar, como dijo el apóstol Pablo. Voy a sembrarla. Y después Dios mandará otro siervo que la irá a regar. No sé. Pero el crecimiento lo hace Dios. Pero en mi corazón está eso. Y yo le pido a Dios que me dé ese privilegio. Y en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Y hoy en día, dándole la gloria a Dios, voy a empezar este nuevo estudio. Este estudio
que le he titulado Las 4P de los hijos de Dios. Hoy voy a comenzar con la P número 1, prosperidad. La semana anterior, Dios me dio la introducción, pero yo no sabía que era la introducción. Hoy me dijo el Señor que había sido la introducción de este nuevo estudio. Y el Señor me habló esta mañana y me dijo, esa fue la introducción. Y ya me dio las 4 enseñanzas que traigo para la gloria del Señor. Y hoy en día voy a hablar de lo que verdaderamente es la prosperidad del Evangelio. Que mucha confusión hay. El enemigo ha confundido a muchos. Y lamentablemente, muchos siervos del Señor empezaron bien, pero el enemigo los confundió. Y hoy en día están equivocados y están engañando al pueblo de Dios. Y yo te vengo a hablar para que no te dejes engañar. Y la única manera que el enemigo no te puede engañar a ti y a mí es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú y yo y los hijos de Dios tenemos un conocimiento exacto de la palabra de Dios, no hay demonio, no hay falsa doctrina y no hay falso maestro que te pueda engañar. Porque uno está fundamentado sobre la palabra santa y poderosa de Dios. Y tú y yo tenemos que estar sembrados, tenemos que estar sembrados, tenemos que estar fundamentados, tenemos que estar anclados en la palabra santa y poderosa de Dios, las sagradas escrituras, las sanas doctrinas que nos enseñó el Señor Jesucristo y los verdaderos y únicos apóstoles, que el último fue el apóstol Juan en morir, y no hay más apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo utilizó a estos hombres de Dios. Fueron hombres, no hay mujeres, no hay mujeres. Ninguna mujer fue apóstol, eso es una mentira del mismo diablo. Así que no te dejes engañar. Hoy te voy a hablar de la primera P, la prosperidad. Quiero que abras tu santa palabra, la Santa Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, en el versículo 19 al 21, leo para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12, mira que dice, no dice una, dice 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, o sea, la 12ª. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les servía. Bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Voy a utilizar el ejemplo bíblico del profeta Eliseo. El profeta Eliseo es un poderoso siervo del Señor que podemos aprender muchísimo. ¿Qué podemos aprender del profeta Eliseo? Número 1, su nombre significa Dios es salvación. Eliseo significa Dios es salvación en hebreo. El profeta Eliseo ejemplificaba su nombre mostrando que Dios era salvación y que Dios es y siempre será la única salvación para los hombres a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que podemos aprender es que el profeta Eliseo, su nombre significa en hebreo, Dios es salvación. Fue el sucesor de Elías, del profeta Elías, en el oficio de profeta en Israel, que te acabo de leer, según Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16 hasta el 21, y también Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Fue llamado a seguir a Elías, en la que te acabo de leer ahora mismo, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y pasó años como el discípulo del profeta hasta que Elías fue llevado al cielo. En ese momento, Eliseo comenzó su ministerio que duró 60 años. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio servirle a Dios 60 años!
abarcando los reinados de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. 4 reyes. Él fue el profeta de Dios que reprendió incluso a 4 reyes. ¡Qué bendición! Interesante ver que todos estos 4 reyes, su nombre comienza con J. Joram, Jehú, Joacás y Joás. 60 años. El llamado inicial del profeta Eliseo es, número 1, instructivo. Después de una poderosa demostración del poder de Dios en contra de los profetas de Baal y que la lluvia regresara después de una larga sequía, 3 años y medio para ser exacto, la reina Jezabel procuraba matar al profeta Elías. Temeroso, el profeta Elías huyó, fue fortalecido por un ángel y preparado para un viaje de 40 días hasta el monte de Horeb. Ahí Elías confesó que había creído ser el único profeta fiel. Eso fue lo que el profeta Elías creía. Sin embargo, Dios le dijo lo contrario. ¿Qué quedaba? Dios le dijo que regresara por el camino por donde había venido, ungiera a Jezael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel, y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Adicionalmente, Dios le dijo, y el que escapara de la espada de Jezael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 17. Él también le aseguró que Dios le aseguró al profeta Elías, que habían 7,000 restantes que no habían doblado sus rodillas a Baal. Interesante porque el profeta Elías creía que era el único. Y Dios le dijo, no, Elías, estás equivocado. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal ni han besado su nombre. Muchas veces nosotros creemos que somos los únicos que estamos en una tribulación. Pero no, Dios tiene reservado un pueblo fiel. Entonces, Elías obedeció la palabra de Dios y encontró a Eliseo que estaba arando con una yunta de bueyes en ese momento. Ok, aquí te voy a poner en perspectiva la prosperidad de Dios. Hay gente que pide la prosperidad. Hoy en día muchos te predican de la prosperidad. Lamentablemente, como te dije hace un momento, no es bajo los preceptos bíblicos establecidos según las Sagradas Escrituras de Dios. Elías, luego que Dios lo manda, y tiene que ir a buscar a su sucesor y a ungir a 2 reyes nuevos, uno en Siria y uno en Israel. Ahora encuentra a un hombre llamado Eliseo, que su nombre significa Dios es salvación. ¡Qué hermoso! Cómo Dios escoge un hombre que demuestra la esencia misma de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo lo encuentra Elías? La Biblia es específica. Si hay algo que a mí me fascina estudiar la Biblia y por supuesto enseñarla, es que la Biblia es específica. La Biblia es específica y da todos los detalles. Y si tú eres como yo, detallista, yo soy súper detallista, la Biblia nos proporciona todos los detalles que nuestra mente nos da la curiosidad de aprender. Y aún más. Entonces, el profeta Elías encuentra a este hombre llamado Eliseo, o Dios es salvación. Número 1, trabajando. Dios no llama ociosos a la obra de Dios, nunca. Dios llama a hombres y también mujeres a que le sirvan, a las mujeres en otro rol, lógicamente. Pero a los hombres Dios busca características que esos hombres tenemos que poseer. Y hoy te lo voy a poner en perspectiva a través de la personalidad del profeta Eliseo. Número 1, Eliseo se encontraba arando la tierra, trabajando el campo. Dios va a poner a plantar a un plantador siempre. Dios nunca va a poner a plantar un campo o una obra a alguien que no sabe plantar. Dios utiliza al profeta Eliseo, Dios es salvación, que significa su nombre, un hombre que estaba acostumbrado a arar la tierra, un hombre que estaba acostumbrado a plantar, un hombre que sabe las técnicas y sabe lo que se requiere para que la tierra produzca frutos. Un hombre que estaba acostumbrado a arar la tierra. Dios no llamó a un soldado, aunque Dios ha llamado a muchos tipos de personas. Pero en este caso, Dios decide que el sucesor del profeta Elías sea un hombre que sepa sembrar y que tenga no solamente el conocimiento, sino las estrategias y la experiencia necesaria requerida
para plantar la tierra y que esa tierra produzca frutos, pues es el deseo y la voluntad santa de nuestro Señor que no solamente plantemos, sino de que plantemos para que esa tierra que plantemos dé frutos para la gloria de Dios. Y Dios le muestra al profeta Elías, a este hombre llamado Eliseo, que va a ser su sucesor, que está arando la tierra. Entonces Dios no llama a ociosos. Hay gente que quiere servir a Dios, pero son ociosas. Nunca te va a llamar Dios. Dios nunca llama a ociosos. Dios llama a hombres y mujeres, y en la Biblia está llena de ejemplos, hombres y también algunas mujeres que Dios llamó para que le sirvieran, pero eran mujeres y un hombre, hombres y mujeres que trabajaban arduamente. Entonces, lo primero que podemos aprender es que Eliseo ejemplificaba su nombre, Dios es salvación. Segundo, Eliseo era un hombre trabajador, no era ocioso. No era ocioso. Era un hombre que estaba acostumbrado a arar la tierra. Dios va a mandar a un plantador a que plante un terreno. Dios nunca va a mandar a alguien que no sabe lo que es plantar. Pero no solamente es plantar, sino que planta para que dé cosecha, frutos. Entonces, Eliseo era un hombre experimentado, con estrategias, con conocimiento, con experiencia en cuanto a lo que se requería a labrar la tierra. El profeta Elías encuentra al profeta Eliseo haciendo su trabajo. Estaba arando la tierra. ¿Y por qué digo que era un hombre estratégico en cuanto a arar la tierra? Porque la palabra lo describe. La palabra dice que el profeta Eliseo, que no era profeta en ese entonces, dice que Eliseo estaba, mira lo que dice, encontró y pasando Elías por delante de él, echó sus mantos sobre eso. Entonces, 19. Primera de Reyes 19. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba la tierra con 12 yuntas delante de él. ¡Wow! Si con una yunta hay que tener estrategia para arar la tierra, imagínate con 12. Entonces, Eliseo era un hombre estratégico, como araba la tierra. Es interesante ver que no solamente era un hombre estratégico con los conocimientos, cómo araba la tierra, sino que también era un hombre próspero. Porque en Israel, la gran mayoría de la gente que sembraba la tierra tenía una yunta de bueyes. Una. Pero Eliseo tenía no una, tenía 12. Entonces era un hombre próspero. Su familia era próspera. Porque en Israel en tiempo bíblico, si tenían una yunta de bueyes, estaban bendecidos. Porque podían arar la tierra. Ahora imagínate tener no una, sino 12 yuntas de bueyes. Quiere decir que Eliseo, la familia de Eliseo y aún Eliseo, era un hombre y una familia. Eliseo proveía de una familia muy próspera. Al tener no una, sino 12 yuntas de bueyes, es un indicador es un indicador socioeconómico que muestra la economía muy próspera que tenía la familia de Eliseo y aún el mismo Eliseo. Entonces, vemos como Dios, antes de darle el ministerio al profeta Eliseo, Dios le había dado una prosperidad. Como hijo de Dios, como israelita que era hijo de Dios, ya Dios había provisto. ¿Qué te ha provisto Dios a ti? ¿Qué prosperidad te ha dado Dios a ti? Es interesante esta pregunta, porque muchas veces creemos de que no somos prósperos, pero ya Dios nos prosperó. ¿Y para qué, doctor Goldman, Dios nos prospera? Bien sencillo. Para que lo utilicemos al servicio de Dios. Todo lo que Dios nos ha prosperado es para que lo demos al servicio de Dios, para la obra del santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo, viniendo de una familia próspera, muy experimentado, arando la tierra no con una, sino con 12 yuntas de bueyes, y él tenía la 12ª. Ese es otro punto muy interesante, porque él no tenía la primera, estaba en la 12ª. ¿Por qué? Porque la última yunta era la que hacía el trabajo final. Entonces Eliseo se especializaba. La primera es la que rompe.
Y yo no soy agricultor, pero he estudiado algunos aspectos en cuanto a eso. Pero la 12ª yunta era la que se aseguraba que los granos quedaran en línea perfecta, en la posición perfecta, en el posicionamiento perfecto para que la tierra brotara y diera los frutos. Por eso el profeta Eliseo decidió, aunque él estaba dirigiendo las 12 yuntas, él con sus propias manos y con su sudor, él se encargó de la yunta 12ª, la última, que era la que se encargaba de que inspeccionar todo, que el terreno quedara a la perfección. O sea que el profeta Eliseo, sin ser profeta todavía, era un hombre que trabajaba con excelencia. Y tú y yo tenemos que trabajar así para el Señor. Entonces, el profeta Elías, viendo estas características y el Espíritu Santo hablándole, mira esas grandes cualidades que tiene este hombre llamado Eliseo, que el Señor lo escogió para que fuera su sucesor, su discípulo, su alumno, el próximo profeta en tierra de Israel. Wow, a mí me fascina la vida del profeta Eliseo, me fascina. Entonces, él está con 12 yuntas, imagínate, es que yo me lo imagino a este hombre dirigiendo la obra de, no, aunque no era una obra de Dios, pero iba a dirigir una obra de Dios, que ya Dios lo había escogido, pero está dirigiendo a 11 yuntas adicionales para que el trabajo quede perfecto, sin error, meticulosamente. Tenemos que ser, no perfeccionistas porque no hay perfección, pero tenemos que ser amantes de la perfección. Yo no soy perfeccionista, pero sí soy amante de la perfección y busco la perfección. Aunque no lo soy perfecto, nadie lo es perfecto, solamente el Señor Jesucristo es perfecto. Pero busco la perfección y me gusta estar en todos los detalles. El profeta Eliseo era un hombre 100% detallista, que estaba absolutamente consciente de todo lo que estaba sucediendo en el entorno de él, dirigiendo estas otras 11 yuntas para él al final asesorarse de que la obra quedara perfecta y hubiera una cosecha sana. Entonces, Dios dotó al profeta Eliseo y a su familia con una prosperidad de antemano, que en el momento que recibe el llamado de Dios, no escatimó, ni dudó, ni vaciló en decirle: Señor, la prosperidad que me diste no es mía, es tuya y es para tu obra y para el servicio en el que tú me estás llamando. Inmediatamente el profeta Eliseo ejemplifica este comportamiento. Y la palabra santa de Dios dice que en el momento que el profeta Elías pone el manto sobre él, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20, entonces dejando él los bueyes, ¿cuántos? Las 12 yuntas o 24 bueyes. Es interesante también porque 24 me recuerda a los 24 ancianos que habla Apocalipsis capítulo 4, los 24 tronos, los 24 ancianos, que ya te enseñé escatológicamente, los 24 ancianos, es la iglesia del Señor. Él reconoce el llamado de Dios. Entonces, él dejando los bueyes, vino corriendo. Esa es otra cosa, que los siervos de Dios tenemos que correr en el servicio de Dios. No vino caminando, no vino como mecanizado, como pidiéndole permiso a una pierna para que le diera permiso a la otra, como hay gente que en la obra de Dios trabaja de esa manera, como mecánicos, como robóticos. Él vino corriendo, dice la Biblia. Y dice: y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre su hombro. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo, me encanta, subraya esa palabra, vino corriendo en pos de Elías. Cuando Dios te llama a ti y a mí, tenemos que soltar todo y venir corriendo delante de la presencia de Dios. Me encanta este comportamiento de Eliseo. Y dijo, otra característica fundamental: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y esto es importante porque es un mandamiento de Dios honrar a tu padre y a tu madre. Los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Eliseo puso en práctica el mandamiento de Dios y le dijo: te ruego, con una actitud de reverencia, venimos delante de Dios, y le dijo: te ruego, me dejes besar
o despedirme de mi padre y de mi madre, cumpliendo el mandamiento de Dios de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Por supuesto que el profeta Elías, reconociendo la ley de Dios, le dijo, ve. Entonces, otra cosa es que cuando Dios nos llama al ministerio, honramos siempre a nuestro padre y a nuestra madre. Siempre. Él fue, les dio un beso, se despidió porque él sabía que nunca más los iba a volver a ver. Él sabía que ese iba a ser el último día. Esa es otra cosa, que cuando Dios llama al ministerio, muchas veces Dios te va a sacar por completo de tu familia y nunca más volverás a ver a tu familia. Nunca más. El profeta Eliseo entendió este principio y por eso él cumplió la ley de Dios, honró a su padre y a su madre y le dijo, te ruego me permitas darle un beso que significaba de despedida a mi padre y a mi madre, porque sé que después de hoy nunca más los volveré a ver. Y de hecho así sucedió. Después de ese día, nunca más el profeta Eliseo volvió a ver a su padre y a su madre, porque estaba cumpliendo el propósito y el llamado y la misión que Dios le había encomendado, y Dios nunca más lo volvió a mandar a su padre y a su madre. Eso es interesante. A mí me fascina esto. Luego vino, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes. ¿Cuál par de bueyes tomó? El 12º, el que le estaba dando. El número 12, la yunta número 12. También el número 12 en numerología bíblica significa gobierno de Dios, lógicamente. Las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos que después se convirtieron en los 12 apóstoles. Que luego habla Apocalipsis capítulo 21, que los 12 apóstoles del Cordero están inscritos los nombres de ellos en la entrada de la puerta de la gran ciudad o de la Nueva Jerusalén, que es la residencia de la iglesia. Entonces, él dice que ahí mismo, él andaba la número 12, agarró esa yunta. ¿Y qué hizo con ellos? ¿Lo fue a guardar? No. Otra característica que tenemos que tener los que queremos servir a Dios, y esto es para todos los que queremos ministerio, ya sea pastorado, ya sea el ministerio que Dios te vaya a dar, tenemos que tener y ejemplificar estas características que el profeta Eliseo dio. Dice versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. ¡Ah, wow! Los mató. Él mismo los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Otra característica que tenemos que tener es, cuando servimos a Dios, tenemos que amar al pueblo de Dios. Y a veces es muy difícil hacer eso. Como dice un dicho, en la vida del Señor hay muchas cosas, ¿verdad? Y no es fácil, pero tenemos que amar al pueblo de Dios. El profeta Eliseo no fue a guardar esta yunta, que era la que él usaba, la número 12, no la fue a guardar al establo, sino que él mismo la mató. Y con el arado, la madera, la usó, la coció, la cocinó, la sirvió y se la dio al pueblo. No dice a su familia, dice al pueblo. Aquí, al pueblo de Dios, para que comieran. O sea, que tenemos que ser generosos con el pueblo de Dios. Dios nunca te va a llamar al ministerio si tú no eres generoso con el pueblo de Dios. Y Dios nunca te va a poner en el ministerio si tú no amas al pueblo de Dios. Y esto es una gran lección que en lo personal a mí me ha costado mucho aprender. Y Dios me ha tenido que meter a cierto punto palo para que aprenda. Pero gracias a Dios lo he aprendido. Entonces, mis amados, el profeta Eliseo corre, sale corriendo inmediatamente, sabe que recibió el llamado de Dios, va corriendo, con reverencia pide permiso para despedirse de su padre y su madre, darle un beso. Luego, él mismo, con sus propias manos, mata a la prosperidad que él tenía y la comparte con el pueblo de Dios. ¿Qué prosperidad Dios te ha dado para que tú compartas con el pueblo de Dios? Hazlo. Porque la prosperidad verdadera es para compartirla con el pueblo de Dios. No es para que tú y yo nos enriquezcamos. La prosperidad verdadera que la Biblia habla no es para que tú y yo nos hagamos más ricos. Es para que tú y yo más compartamos con el pueblo. El pueblo de Dios. Mira que digo, soy específico. El pueblo de Dios. El profeta Eliseo no se lo dio
a otra gente que no fuera el pueblo de Dios, se la dio al pueblo de Dios, porque tú tienes que tener cuidado en no dar la bendición, la prosperidad que Dios te ha dado a impíos. No puedes, pero sí al pueblo de Dios. Y ahí es donde muchos se equivocan, porque dan, y no es dar por dar, es dar a quien Dios nos dice, al pueblo de Dios. Y si bien es cierto, tenemos que dar a veces a personas que no necesariamente son cristianos, pero la verdadera bendición es para el pueblo de Dios, no para los impíos que no van a alabar a Dios. Yo no puedo dar lo que Dios me ha dado a mí a gente ingrata que no va a alabar a Dios, pero yo sí puedo dar lo que Dios me ha dado a mí a gente que va a glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y le va a dar toda la gloria al Señor. Por eso Eliseo compartió la prosperidad que Dios le había dado con el pueblo de Dios, porque también él amaba al pueblo de Dios y lo demuestra de esa manera. Entonces, interesante ver cómo esa prosperidad que Dios le dio a él y a su familia, ahora, en el momento que Dios lo llama al ministerio, el profeta Eliseo ahora comparte esa prosperidad con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, con los hombres y mujeres que van a darle la gloria a Dios y no con impíos. Esto es muy importante. Tú y yo tenemos que saber dar. No es dar por dar. Es dar para que el nombre santo de Dios sea glorificado. Y ahí es donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Damos al pueblo de Dios. Damos a los hijos de Dios. No damos a los impíos. Sí podemos hacer ciertas obras, pero no podemos darle a los impíos, porque ellos no van a agradecer a Dios, ni mucho menos van a darle la gloria a Dios. Se la van a atribuir a ellos mismos. Y a Dios hay que darle la gloria. Entonces, Eliseo cumple estas características y exhibe estas cualidades fundamentales para el ministerio a que Dios te ha llamado. El profeta Eliseo ahora está a punto de convertirse no en profeta, eso es otra cosa, sino en alumno. Cualquiera quiere ser profeta de la noche a la mañana. Hoy en día todo el mundo es profeta. Hoy en día cualquiera se llama profeta. Pero Eliseo nos enseña de que él no se hizo profeta de la noche a la mañana, pero se hizo un alumno de Elías. Esto me fascina a mí. Entonces, cuando vemos estas cualidades que tiene Eliseo, él se alejó completamente de su antigua vida, de su vida próspera que tenía. Básicamente ofreciendo una celebración y sin tener la opción de regresar a su bueyes. No solo Eliseo dejó su vida pasada, también se convirtió en un siervo. Espérate, no solamente se va a convertir en un alumno, sino en un servidor, en un sirviente, en una nueva vida. Primera de Reyes, capítulo 19, 21. Un hombre que Dios le había dado una prosperidad, con una familia próspera, ahora no se convierte en profeta de la noche a la mañana. Se convierte en alumno primero y se convierte en sirviente o siervo. Eliseo parecía amar a Elías como si fuera su propio padre. Otra cosa, cuando Dios te pone un hombre que te enseña, un mentor, tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo, porque Dios está usando ese hombre que nos está enseñando. Tenemos que honrarlo. Es Dios quien nos está enseñando, pero ese hombre aceptó enseñar y transmitir todo ese conocimiento. Elías le permitió a Eliseo quedarse con él y preguntó qué podía hacer por su discípulo antes de que se marchara. Ok, pasaron unos años, muchos años para ser exacto. Y te voy a decir una cosa, Elías no era miel de abeja, era un panal de abeja. El profeta Elías se le llama como el profeta, no solamente el profeta del fuego. Elías era un hombre con un pésimo carácter. Y repito, pésimo carácter. Cuando tú estudias la vida del profeta Elías, ¿por qué tú crees que vestías con ropa piel de camello? Áspera. Porque esa era su personalidad. Elías era un hombre que le encantaba vestir con piel de camello.
Él no vestía lana, él no vestía lino fino, él no vestía ropa fina. Elías vestía ropa áspera, piel de camello, dice la Biblia, que esa era su vestimenta. Y tú viste como tú eres. La gente, sin darse cuenta, transmite la manera en que viste quién es. Si tú quieres saber quién es alguien, mira cómo se viste esa persona. La manera de vestir, los colores que usa, la forma en que se viste, dice la personalidad de esa persona, dicen los psicólogos. Entonces, Elías vestía con ropa piel de camello, porque su personalidad era áspera, igual que la piel de un camello. Entonces, Elías tenía un carácter terrible. Era un hombre mal geniado incluso. Y Dios lo usó, y lo usó poderosamente. Y no te creas que Elías cambió con Eliseo, todo lo contrario. Elías siempre fue Elías. Pero Dios utilizó la personalidad del profeta Elías para derrotar la idolatría falsa que se tenía Israel con Baal y los falsos profetas de Baal y Acera. 450 falsos profetas de Baal y 400 falsos profetas de Acera. Total, 850. Y Elías los retó. Dios utilizó esa personalidad áspera. Aún Dios usa personalidades ásperas. Y yo de alguna manera me asimilo al profeta Elías en cuanto a personalidad. Pues Dios me ha tenido que meter palo y palo y palo y palo para bajarme un poco. Y le doy la gloria a Dios. Y Dios ha utilizado ahora la dulzura de mi esposa para ayudarme. Bendito sea el Señor. Pero yo me identifico mucho con la personalidad del profeta Elías. Un hombre bastante fuerte de carácter. Pero así me ha usado Dios. Bendito sea Dios. Así que no que crea que el profeta Elías cambió ahora solamente porque hoy tengo un discípulo nuevo y ahora es mi sucesor. Déjame ser fino con él. No, Elías siguió siendo Elías. Y Eliseo tuvo que soportar a su maestro, pero no soportándolo, sino amándolo. El profeta Eliseo amaba a su padre espiritual, al profeta Elías, porque la Biblia dice que cuando Elías fue arrebatado, Eliseo lloraba y le decía, Padre mío, y lloraba. Y por muchos años el profeta Eliseo sirvió con amor al profeta Elías, el hombre tosco, el hombre con carácter fuerte, con esa piel de camello que era su mismo carácter y su personalidad. Ese fue el maestro que Dios utilizó para formar al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo sirvió al profeta Elías, a su mentor, a su maestro, a su padre espiritual, con amor, por muchos años. Esto es importante. Porque Dios nunca va a utilizar a una persona que no se somete. Especialmente, es fácil someterse cuando te tratan bien. Es fácil. Pero cuando te tratan fuerte, no lo es. Y nuestra carne brinca y de todo. Pero ahí es cuando tenemos que someternos. Eliseo lo hizo con un hombre que tenía un carácter fuertísimo. Imagínate, era tan fuerte el carácter de Elías que él mismo mandó a matar. Él mismo mató 850 hombres en un solo día, con sus propias manos. Él mismo lo hizo, cumpliendo la ley de Dios, el mandato de Dios. ¡Uf! Imagínate tener un maestro de esa manera. Eliseo lo tuvo. Y por muchos años tuvo que servirle. Dejó su prosperidad, no la dejó, compartió su prosperidad con el pueblo de Dios. Dio la prosperidad que Dios le había dado. Ahora, en el servicio que Dios lo está llamando, al ministerio que Dios lo está llamando, para servir a Dios. ¿Qué prosperidad Dios te ha dado que tú compartas con el ministerio, con el evangelio, con el pueblo de Dios? Dios nos ha prosperado mucho. A veces creemos que no soy próspero porque mi cuenta de banco no tiene tantos miles de dólares. Pero Dios nos ha prosperado de muchísimas maneras. De muchísimas maneras Dios nos ha prosperado. Dios nos ha prosperado con vida, con salud, con inteligencia, con creatividad, con entusiasmo.
Dios nos ha prosperado de muchas y múltiples maneras. Dios, a todo hombre y a toda mujer, Dios nos ha dado dones. No hay un ser humano que no tenga dones de Dios. Aún los que no reconocen al Señor lo poseen. Cuanto más aquellos que tenemos al Señor Jesucristo. Esa es una prosperidad que ya Dios nos ha dado, la cual tenemos que entregársela al Señor en el momento que Dios nos llama al ministerio. Otra característica del profeta Eliseo, que es muy particular, por cierto, es su ambición. El profeta Eliseo era un hombre ambicioso, típico judío, típico judío, típico judío. Y yo enseño, porque las escrituras me enseñan eso a mí, como maestro bíblico que soy, como predicador del Evangelio de Jesucristo, y como judío que soy, creyente en el Señor Jesucristo, cristiano. La palabra de Dios me enseña que yo debo de ser ambicioso en las cosas de Dios. Yo debo de ambicionar todas las promesas de Dios. No hay nada malo en eso. Dios, dicen que hay más de 5.500 promesas en toda la Biblia. Dios quiere que tú y yo las tengamos todas. Dios no nos limita. Somos tú y yo los que nos limitamos. Entonces, yo, en lo que a mí concierne, yo me considero un hombre ambicioso. Y por eso cuando estaba enseñando las recompensas y el tribunal de Cristo, el estudio que acabo de terminar anteriormente, y enseñé la última lección, la última enseñanza, ¿dónde vamos a vivir? Yo anhelo vivir. Por cierto, cuando enseñé de la Biblia habla de los 1.500 millas que mide la ciudad, la Nueva Jerusalén, o 12.000 estadios, y dice que es un cubo. Son 12.000 de ancho, 12.000 de largo, 12.000 de ancho y 12.000 de alto. Y hay eruditos que creen que las residencias que el Señor nos va a dar, según Juan 14, 1, 2 y 3, entre terreno y construcción y todo, miden 1 milla. 1 milla. Entonces, si es un cubo, quiere decir que también el alto es 1 milla. O sea que hay 1.500 millas o 1.500 pisos. Y yo le decía a una persona, un hermano que estaba hablando, y le decía, yo anhelo en mi corazón vivir en la penthouse 1.500, en el piso 1.500, en el más alto. Ahí quiero estar yo. Y si no estoy en la 1.500, tal vez en la 1.499 o cercano. Yo anhelo eso. Pero eso no es gratis. Eso se gana en el servicio a Dios. Eliseo, como buen judío que era un hombre ambicioso. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. Eliseo también se le conoce como el profeta de la doble unción. O sea, que no le bastó la unción que tenía el profeta Elías, su maestro, su mentor. No le bastó, él quería una doble. Eso es una ambición, pero es una ambición santa. Elías, como todo buen judío también, no lo reprendió. Le dijo, dura cosas pedido. O sea, Elías reconoció que la unción que Dios le había dado era una gran unción. Y ahora el alumno de él, su discípulo, su sirviente, le dice, Elías, tú tienes una gran unción, pero ¿sabes qué? Yo quiero no la unción que tú tienes, yo la quiero doble. Elías no lo reprendió. Al contrario, reconociendo que era una gran unción la que él tenía, le dijo, dura cosas pedido. Sin embargo, le dice, si me ves cuando te sea arrebatado, se te será dada. Entonces, Eliseo era un hombre que ambicionaba la unción de Dios. Tú y yo tenemos que ambicionar la unción de Dios en nuestra vida. Tú y yo tenemos que ambicionar la presencia del Dios Santo y Eterno en nuestra vida. Tú y yo tenemos que ambicionar que Dios nos utilice a ti y a mí de una manera poderosa para la gloria de Dios. No podemos ser conformistas. Esa es parte de la prosperidad, para que tú sepas. La prosperidad del Evangelio es como Dios te usa para su gloria. Porque mientras más me usa Dios, más gloria le voy a dar a Dios. Por eso, mientras más coronas, de las 5 coronas que tenemos los pastores y 4 los hermanos, mientras más coronas obtengamos, más gloria le vamos a dar, porque dice Apocalipsis capítulo 4 que los ancianos tiraban sus coronas, ¿a quién? Al Cordero, quien nos las dio. Entonces a Dios le place que tú y yo
tengamos esa prosperidad que habla la Biblia, pero la que verdaderamente dice la Biblia, porque se la vamos a entregar a Él. Mi cabeza está muy grande con tantas coronas. Necesito quitármela y darle las coronas al único que se la merece y ponérsela a los pies, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por mí, que derramó su sangre y que por su bendito sacrificio en la cruz, ahora tú y yo somos salvos para la gloria de Dios, ejemplificando el nombre de Eliseo. Dios es mi salvación. Bendito sea el Señor. Profeta Eliseo, un hombre ambicioso en las cosas de Dios. A mí me gusta enseñar a mis alumnos a que sean ambiciosos en las cosas de Dios y que dejen de ser conformistas. Dios no le gustan los conformistas. Al Señor le gustan los ambiciosos. En Él y para Él y su santo evangelio. Empieza a ser ambicioso en las cosas de Dios. Empieza a ambicionar las cosas de Dios para tu vida. Empieza a ambicionar el ministerio que Dios te quiere dar, que sea de gran impacto para la gloria de Dios a través de tu vida. Deja hoy de ser conformista. Deja hoy de conformarte con migaja. Dios no quiere que le demos migaja. Dios quiere excelencia. Por eso le dijo, bien has hecho, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lucas 17, cuando el Señor vino, el que recibió los 5 talentos, le dijo, Señor, 5 talentos me diste, aquí están tus 5 talentos, no los perdí, y te traigo 5 talentos más. Y el Señor, ¿qué hizo? El Señor vino y bendijo a este siervo y le dijo, bien has hecho, siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Tú y yo tenemos que ser como ese siervo. Y los talentos que Dios nos ha dado, multiplicarlos al 100% para la gloria de Dios. Eliseo entendía ese principio. Eliseo era un hombre ambicioso y le dijo, maestro, padre espiritual, mentor mío, profeta Elías, la unción que tú tienes es poderosa, pero yo la quiero doble. Tú y yo queremos la doble unción. Tenemos que ser como Eliseo. Esto está poderoso. Entonces, dijo, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías o de la unción. Esto no fue una petición no solamente ambiciosa, sino también fue una que indicaba que Eliseo quería ser considerado como hijo de Elías. Él quería que todo el mundo, cuando Elías fuera arrebatado, reconociera que él era un hijo espiritual de su padre espiritual, Elías. Elías le dijo a Eliseo, si le veía cuando fuera alzado al cielo, entonces la doble porción sería para él. Eliseo efectivamente vio, porque ni parpadeaba, el carro de fuego con caballos y de fuego que separó a los dos y vio a Elías subiendo al cielo en un torbellino. Eliseo recogió el manto de Elías y caminó hasta el río Jordán. Eliseo golpeó las aguas con el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y los hijos de los profetas que estaban al otro lado del Jordán vieron y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y agarró el manto, golpeó las aguas del Jordán, el Jordán se abre y el varón de Dios pasa en terreno seco con toda autoridad de Dios. Y los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías ciertamente está en Eliseo. Eso era lo que él quería, demostrar que él era hijo espiritual de su padre espiritual, el profeta Elías. Y lo logró. Tú y yo tenemos que demostrar eso también, mi amado y mis amadas. Las aguas se dividieron. Es tiempo de que tú y yo recojamos el manto, golpeemos el problema y digamos, ¿dónde está el Dios de Elías en esta situación?
Y que esas aguas se partan por en medio y que tú y yo pasemos con toda autoridad de Dios, con toda unción de Dios, con todo poder de Dios, con toda la unción que el Espíritu Santo nos ha dado y pasemos ese problema, esa tribulación, esa persecución, llámese como se llame, que la pasemos en la autoridad que Dios nos ha dado a través del nombre santo de Jesucristo nuestro Señor, que esté en nuestras vidas. Y la gente lo va a reconocer. Así es como le damos la gloria a Dios. Por eso es que tenemos que ser ambiciosos y desear esa doble unción para darle la gloria a Dios y que la gente mire de que en tu vida y mi vida hay un Dios poderoso. Que no importa la circunstancia, el problema, la tribulación, la enfermedad, la limitación, no importa lo que haya, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Y pasar esas aguas en tierra seca con la autoridad en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y de esa manera le damos la gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesús. Así lo hizo el profeta Eliseo. Tenemos que ser ambiciosos, ansiar esa doble unción. Yo le pido unción al Señor. Todos los días yo les pido unción al Espíritu Santo. Como Dios le había dicho a Elías en la montaña, fue durante el ministerio de Eliseo que el culto organizado a Baal se radicó. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 28. En su ministerio, Eliseo viajó extensamente y se desempeñó como asesor de los 4 reyes que te mencioné hace un momento. También un compañero de la gente del común y un amigo tanto de los israelitas como aún de extranjeros. Es interesante porque el profeta Eliseo muestra ciertas características que su padre espiritual, el profeta Elías, había tenido, aún hablando con gentiles. El profeta Eliseo era amigo, por supuesto, de los israelitas, pero también se hizo amigo de algunos gentiles. Y esto es muy importante para compartir el evangelio. Hay muchos relatos conocidos del servicio del profeta Eliseo como profeta. Él sanó las aguas de Jericó, Segunda de Reyes 2:19-21, a unos jóvenes. Esto es interesante porque muchas veces la gente cree que los siervos de Dios tenemos que bajar la cabeza y no decir nada. No necesariamente. El profeta Eliseo hizo algo que a mí, en lo personal, me fascina. Me fascina. Una vez, unos jóvenes se estaban burlando de él, porque Eliseo era calvo, así como yo, era calvo. La historia nos enseña que el profeta Eliseo era calvo. Entonces, una vez, unos jóvenes se estaban burlando de él. Y la Biblia lo dice. Entonces, en una ocasión, estos jóvenes se burlaron del profeta. Y le llamaban calvo, calvo, y se reían de él. El profeta de Dios, que aprendió una característica de su padre espiritual, Eliseo aprendió de Elías. Esa personalidad como piel de camello, tosca y áspera. Él aprendió eso también. Mira lo que dice. Los maldijo y 2 osos salieron del monte y los despedazaron. ¿Cuántos eran? 50 jóvenes para ser exacto. Segunda de Reyes capítulo 2, 23 al 25 lo dice. Si no me lo cree, abre la Biblia, ahí sale. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 23 y 25 dice que en una ocasión 50 jóvenes aproximadamente salieron y se comenzaron a burlar del varón de Dios, del siervo de Dios, y comenzaron a reírse de él porque era calvo. El siervo de Dios simple y sencillamente los maldijo. Y dice que en el momento que los maldijo, no 1, 2 osos salieron y los despedazaron y se acabó el problema. Nunca más nadie se volvió a burlar del varón de Dios. A veces hay que usar medidas extremas, mis amados. Hay gente que cree que ahí está, la Biblia lo dice. El siervo de Dios lo hizo. Y eso a mí me encanta. Claro, yo soy judío y eso lo entendemos muy bien los judíos porque lo hicimos. Los gentiles no entienden mucho eso. Pero los judíos sí. Los judíos sabemos por qué hicimos eso. Yo te animo que lo leas. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 23 y 25. No te rías de un siervo de Dios. Nunca te rías de un siervo de Dios. Que tú no sabes si ese siervo ora. 2 osos te van a salir y te van a despedazar y te van a arrancar la cabeza. Nunca te burles de un siervo de Dios. Nunca. O te pasará lo que les pasaron
lo que le pasaron a esos jóvenes. 2 osos salieron y los despedazaron. Si es un verdadero siervo de Dios, por supuesto. Esta historia me fascina mucho a mí. Es un relato bíblico, no es una historia, es un relato bíblico. Así que no te burles de ningún siervo de Dios, amado mío. También dice la palabra santa de que Eliseo multiplicó el aceite de la viuda, Segunda de Reyes 4:1-7. Profetizó un hijo para una mujer que les había dado hospedaje. Y posteriormente lo resucita o lo revive a ese mismo hijo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8-37, lo dice bien claro. Eliseo también quitó el veneno de una olla de guisado. Segunda de Reyes 4, 38-41. Eliseo multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Segunda de Reyes 4, 42-44. Eliseo sanó, el Señor lo usó para que sanara a Naamán de la lepra. Segunda de Reyes capítulo 5. E hizo que la cabeza de una hacha flotara. Eso lo enseñé la semana anterior. Segunda de Reyes 6:1-7. Los milagros que Eliseo realizó son en su mayor parte actos de amabilidad y bendición. Otros milagros se parecen mucho a algunos de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, tales como multiplicación a los alimentos, Mateo 16:9-10. Y la curación de los leprosos. Vemos una similitud en cuanto a los milagros que Dios hizo a través de la vida de Eliseo, como los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay bastante similitud en cuanto a la multiplicación de los panes para alimentar a la gente y aún a limpiar a los leprosos. Eliseo ofreció consejo al rey de Israel. Un incidente habla de una advertencia que Eliseo le da al rey sobre el movimiento del rey de Siria. Esto te lo voy a enfatizar más la próxima enseñanza, que esta tiene que ver con la protección. Esa va a ser la segunda P. Así que vamos a dejarlo para la próxima semana, porque la próxima semana te voy a enseñar la segunda P. Hoy te estoy enseñando la primera P, que es la prosperidad. La segunda P es la protección, y eso lo vamos a abordar en la próxima enseñanza. Entonces, Eliseo nos enseña mucho de la manera como muere Eliseo. No dice mucho la Biblia, dice que enfermó y murió, pero dice una cosa, dice algo muy clave. Y dice, la muerte de Eliseo se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Simplemente dice, y murió Eliseo, así, ya, más nada. No se sabe de qué murió, la Biblia no dice nada. Solo dice, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Eso es todo, imagínate. Después que hizo Dios grandes milagros a través de este hombre. ¿Por qué? Porque la gloria se la lleva Dios siempre, no el hombre. Sencillo. Quien hizo las cosas no fue Eliseo, fue Dios. Por eso es que cuando muere Eliseo, dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ya, lo que tú y yo hacemos es para la gloria de Dios. Tú y yo somos irrelevantes. El único que cuenta y el único que merece la gloria se llama Jesucristo, nuestro amado Señor. Por eso es que cuando tú y yo partimos a nuestra casa celestial, ya se terminó. La gloria le continúa siendo dada a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia solo dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ya, así termina. Así termina. Da extensos detalles de la vida, pero cuando muere dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Ya, terminó. Me encanta eso. Pero continúa hablando después, fíjate, a un muerto, dice la Biblia, que a unas bandas armadas moabitas que venían a Israel en la primavera de cada año, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron a una banda armada y arrojaron el cadáver del sepulcro de Eliseo. ¿Y qué pasó? Mira, dice, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, espérate, quiere decir que los huesos de Eliseo estaban en el aire libre, no estaban sepultados, lo enterraron, pero de alguna manera surgen que los huesos de Eliseo de alguna manera salen, o sea que se le dio una sepultura muy corriente, muy sencilla, nada extravagante, porque dice que cuando tiraron, iba un entierro, y dice que en el momento que entraron estas bandas de los moabitas armados, dicen que los hombres que venían cargando el féretro tiraron el cadáver del muerto, y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, o sea que los huesos de Eliseo estaban en la superficie de la tierra de alguna manera, porque no dice que lo enterraron, los tiraron, y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, sucede que revivió.
y se levantó sobre sus pies. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, lo dice. Aún muerto, Dios seguía glorificándose a través de la vida de este hombre, Eliseo. E hizo un milagro más. Y ha muerto. Gloria sea a Dios. Parece que Dios quiso manifestar su poder a través del profeta, incluso después de su muerte, para mostrar Dios que no era Eliseo, era de él, era Dios a través de Eliseo haciendo todos esos milagros. Así que te use Dios a ti y a mí. El Señor Jesucristo habla de Eliseo en Lucas capítulo 4, versículo 27. El pueblo había rechazado a Jesús de Nazaret y les dijo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4, 24. Jesús dijo que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, pero solo el sirio Naamán fue sanado. O sea, el Señor Jesucristo reconoce el ministerio del profeta Eliseo. Un estudio de la vida de Eliseo revela la humanidad del profeta, Segunda de Reyes 2.9 y Segunda de Reyes 3.11. Su evidente amor por el pueblo de Israel. Esto era interesante porque el profeta Eliseo amaba al pueblo de Israel, como también lo hizo el profeta Moisés. Todo siervo de Dios tiene que amar al pueblo de Dios. Todo es una característica indispensable, si no, no podemos ministrar, no podemos servir en el ministerio del Señor. Segunda de Reyes 8, 11, 12. Y su fidelidad en un ministerio de por vida. Eliseo fue obediente al llamado de Dios, siguiendo a Elías con entusiasmo y fidelidad, no con tristeza, no con llanto, sino con entusiasmo y fidelidad. Eliseo claramente creía en Dios y confiaba en él. Eliseo buscó a Dios y por medio de él, Dios obró poderosamente. De la misma manera que Dios puede obrar en tu vida y en mi vida poderosamente, porque confiamos en Dios, porque amamos a Dios, porque estamos entusiasmados en el servicio a Dios y porque amamos al pueblo de Dios. Entonces Dios nos usará poderosamente para la gloria de su santo y bendito nombre. Esta es la prosperidad que Dios da. Esta es la verdadera prosperidad que la Biblia enseña que Dios da a los hijos de Dios. Tú y yo somos prósperos. Somos prósperos. El Evangelio nos prospera. Dios nos ha prosperado. Pero esa prosperidad se la tenemos que entregar a Dios en el servicio a Dios. En el servicio del santo y bendito Evangelio de nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo, el amado de nuestras almas. De esta manera te he puesto en perspectiva y te he enseñado la primera P, la prosperidad. La próxima enseñanza te voy a enseñar la segunda P, la protección de Dios para sus hijos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria, Señor, porque solamente tú te la mereces, amado y bendito Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por tus dones. Gracias porque usted nos bendice sobreabundantemente. Y hoy queremos reconocer que somos altamente bendecidos, prosperados en ti, Señor Jesucristo, y por tu santo evangelio. Y hoy en día, toda esa prosperidad que usted nos ha dado, la ponemos al servicio tuyo y de tu santo y bendito evangelio, para que tu nombre sea glorificado y para que tu santo y bendito evangelio sea proclamado en todo el mundo y a todas las naciones. En el nombre de Jesús, úsanos, Señor amado, como usaste al profeta Eliseo, para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y te lo pedimos, Padre, en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos, adoramos y glorificamos. Amén. Me encanta esta enseñanza. Bendito sea Dios. Gloria al Señor por su santa palabra. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, que ahora es Tabernáculo Maranata, porque llevamos la presencia de Dios. Somos movibles. Llevamos la presencia de Dios movible a donde quiera que Dios nos manda. Tabernáculo Maranata, para la gloria de Dios, desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo y divino rostro sobre tu vida y sobre los tuyos, y que tú y yo nos guardemos irreprensiblemente hasta el día de la venida de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo, que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Que el Señor te bendiga. Maranata, Señor viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, le decimos juntamente con el Espíritu: sí, ven, Señor Jesucristo, que te anhelamos y te esperamos. Y mientras viene,
te servimos con entusiasmo para ganar esas bendiciones que tiene el servirte a ti, Señor, que no es en vano. Te damos la gloria, Señor. Úsanos para tu gloria, como usaste al profeta Eliseo. Y gracias por la prosperidad que nos has dado. En el nombre de Jesús, nuestro amado, glorioso, bendito, majestuoso Salvador, Señor de nuestras vidas, Rey de reyes y Señor de señores, el amado de nuestra alma, a quien adoramos eternamente y por siempre. Amén.